Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana 6 del curso de Cívica titulada Mecanismos de Solución de Conflictos. Comenzamos entonces a enlazar este tema con el tema de la semana anterior. La semana anterior que se trabajó parte de los temas de convivencia democrática, nosotros hablábamos que la ONU, especialmente a través de la UNESCO, había creado un sistema conocido como cultura de paz. Y la idea de la cultura de paz era que las personas resolvieran conflictos a través de la fórmula de la no violencia. Entonces, tanto países como personas naturales en el ámbito cotidiano deberían solucionar sus conflictos sin caer en la violencia, ni el uso de armas, ni de repente dañar la integridad física o psicológica de una persona. Para eso, entonces, la UNESCO nos propone 3 mecanismos de solución de conflictos. Un conflicto, entonces, vendría a ser un desacuerdo, pero que se ha buscado solucionar de alguna manera internamente y no se ha podido solucionar. Entonces, ahora nosotros nos van a presentar 3 mecanismos que nos ayudan a terminar con este conflicto. Uno es el negociación, tenemos mediación y tenemos conciliación. Es muy sencillo poder identificar los procesos. En negociación solamente intervienen 2 partes. En cambio, en mediación y en conciliación, nosotros vamos a tener la intervención de un tercero. Cuando hay una negociación, entonces, ambas partes van a dialogar, porque recordemos que la base de la cultura de paz es el diálogo. Y se llama negociación, que viene de la palabra negocio, porque ambos tienen que obtener un beneficio. Cuando hablamos de beneficio no solamente hablamos de parte económica, sino que ambas partes están tranquilas con la solución que se ha tomado. Entre ellos entonces conversan, dialogan y dan la solución. Aquí quien dio la solución son ambas partes. Si lo da solamente uno, ya no sería negociación. En la mediación entonces, la parte 1 y la parte 2 conversaron, pero no lograron tener ningún acuerdo, entonces llaman al apoyo de una tercera persona. Esta tercera persona lo que va a hacer no es dar la solución, lo que va a dar son una serie de consejos, sugerencias, que la parte 1 y la parte 2 van a determinar cuál toman. Si te dicen la palabra solución, tú ya sabes que no es con mediación, porque ellos no dan la solución. En cambio, en la conciliación, esta tercera parte es la encargada de dar la solución final. La parte 1 y la parte 2 solamente le quedan acatar lo que ha dicho esta tercera persona o conciliador. Podemos poner ejemplos. En el caso de países, cuando nosotros tuvimos litigio con Chile por la parte marítima, intentamos entablar una negociación. Pero no teníamos acuerdo, no llegábamos al acuerdo porque obviamente que la división marítima que pedía Chile no era la misma que pedía Perú. Por eso que tuvimos que nosotros ir a una mediación. Nos acercamos a países que nos ayudaran, países del ámbito americano. Y también nos acercamos hasta la misma OEA. Si bien la Corte de San José no resuelve problemas de países, igual hay personas que nos pueden asesorar o aconsejar. Entonces varios países intentaron mediar la solución, pero obviamente que no pudimos encontrar solución ahí, así que según lo que nosotros sabemos en la historia, Perú y Chile, ¿dónde terminamos? En la Corte de la Haya, que ya lo hemos visto en temas anteriores. Esta Corte de la Haya actúa como conciliador, porque él da la solución y nosotros tenemos que acatar. ¿Cuál es la diferencia de repente de hablar con este proceso con una conciliación tradicional? Que este es un plano judicial. En cambio, la conciliación verdadera entra en el plano extrajudicial. No es un juicio en sí. Podemos tener ejemplos sencillos, ¿no?
Cuando nosotros vemos que se pelean dos personas, a veces quien intenta solucionar es un amigo, una tercera persona que, como no quiere ver peleados a estas dos personas, intenta ayudar, pero no da la solución. Y a la larga, ¿dónde podrían encontrar la solución? Si son niños, por ejemplo, ¿a quiénes les piden ayuda? Al profesor, a los padres, y ellos determinan la solución final. Entonces ahí estamos usando la negociación, la mediación y la conciliación en planos del ámbito cotidiano. Y como hemos dicho, la conciliación es un proceso extrajudicial. Entonces, existen en el Perú centros de conciliación. Casi siempre cuando nosotros vamos al Poder Judicial, al Ministerio Público, cercanos a esos encontramos notarías y encontramos centros de conciliación. Entonces, ¿qué es un centro de conciliación? Es un lugar al que pueden acudir personas que tengan problemas especialmente dentro del ámbito familiar o de tipo civil que no se pueden resolver mediante juicios. Cuando uno, por ejemplo, quiere establecer la pensión de alimentos, nosotros sabemos que ahora la pensión de alimentos es cláusula de cárcel. Si la persona no paga los alimentos para su hijo, puede terminar en la cárcel. Y antes, obviamente, que el juez va a estipular cuánto va a pasar. Antes no era necesario ir a un centro de conciliación, ahora es obligatorio ir a un centro de conciliación. Antes que de repente la mamá le haga juicio al papá por pensión de alimentos, ellos deben acercarse a un centro de conciliación a conversar. ¿Qué conversan entre los dos? ¿Cuánto será el monto que ellos fijan para que el padre pase alimentos a su hijo? Si ya no funciona lo del centro de conciliación, van a ir obviamente al juicio. ¿Qué otros temas podemos trabajar aquí? Pretensión de divorcio. Si queremos entablar una disolución matrimonial, no necesariamente tienes que ir a juicio porque de repente no ha habido ninguna situación engorrosa, no ha habido infidelidad, solamente es un acuerdo mutuo. Entonces van al centro de conciliación. También en algunos casos concilian lo que vendría a ser el régimen de visitas. Como ustedes saben, si nosotros no vamos a juicio para régimen de visitas, a veces el juez es un poco, se podría decir, rígido y dice, no, el padre puede visitarlo solo los fines de semana. Pero si nosotros queremos tener unas visitas más flexibles dentro de la semana, por horas, entonces podemos ir a conciliación y quedamos cuándo sería la visita que el padre o la madre va a realizar al menor. Y así podemos hablar de varios tipos en función familiar. Ahora, recordemos nosotros que hay también planos que no entraban a juicio. ¿Se acuerdan que decíamos que no había prisión por deudas? Entonces, si una persona debe la pensión de la casa, es decir, no está pagando la renta, no puedes llevarlo a juicio. Y a lo sumo, ¿qué le dirá el juez? Que te pague lo que te debe. No va a ir a la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a un centro de conciliación. ¿Y qué van a conversar las dos partes? ¿Cuánto va a pagar de lo que debe y cuándo lo va a pagar? En función a la deuda que tiene con una persona en función del alquiler. Si nosotros decíamos, lo sacamos a la fuerza, estamos ingiriendo sobre sus derechos, integridad física. Si vamos a juicio, no vamos a conseguir nada más que el pedido que nos pague. Entonces tenemos que ir a conciliar, conversar. Te doy cuánto tiempo, en 2 meses me vas a pagar esta parte o esta situación, o ya conversamos, si no puedes pagarme, que te retires de la casa, pero sin utilizar la fuerza. Tenemos también otros casos como problemas de contrato. Obviamente que los contratos son cláusulas de juicio, pero si nosotros a veces trabajamos en una empresa y esta empresa no quiere tener ningún problema judicial, a veces nos llama a conciliar sobre pretensiones de pago y contrato. Entonces nos dicen, vamos a sentarnos, la empresa con la persona implicada, conversan y determinan cómo se va a pagar esta deuda que tiene la empresa con la persona o cómo se va a mejorar o arreglar el problema del contrato. Eso evitando entrar a un plano judicial porque eso perjudicaría a la empresa y a su reconocimiento social. Tenemos ahí también problemas de alimentos, tenencia de menores, tenemos también obligación de dar o no hacer alguna gestión, problemas que nacen en juntas vecinales, todo lo que tenga que ver con cosas en las cuales nosotros queremos conversar antes de entablar un proceso judicial. ¿Cómo se da este tema de conciliación? Nosotros nos acercamos al conciliador y el conciliador tiene 5 días para citar a la otra parte implicada.
en 10 días máximo se está efectuando el proceso de conciliación. Pero si no se acerca a la persona, tenemos nosotros máximo como 30 días para dar efecto a dicho proceso. Si faltan 30 días, uno ya tiene la prueba para decir, lo cité y no vino, entonces puedo hacer de frente a un proceso judicial. O en todo caso también entablar una segunda conciliación, porque hay temas que obviamente no podemos llevarlos a proceso judicial. Y si en algún momento ya no hay forma de solución, si uno de repente hace el desalojo de la persona con ayuda de la policía o algo, la persona va a intentar defenderse y uno le puede decir, pero yo primero te llamé a conciliar y tú no has querido ir. Entonces ahí tenemos nosotros una prueba para hacer defender a nuestros derechos económicos. Y obviamente tenemos que firmar un acta. El acta de conciliación no tiene un valor judicial, pero obviamente lo necesitamos, porque si vamos a juicio te va a decir el juez, ¿y dónde está lo que firmaron? ¿Cuánto quedaron de dinero? Entonces ahí está el acta que se va a firmar. Se firma tipos de actas de acuerdo al tema de conciliación que uno ha podido ingerir o ha intentado solucionar. El conciliador conoce sobre leyes, pero no necesariamente es un juez, simplemente es una persona que nos apoya, o puede ser un abogado, que se encarga de este plano de la conciliación. Entonces ahí nosotros hemos acabado el tema de lo que vendría a ser mecanismos de solución de conflicto.